Good morning, Parkway. Let's go ahead and stand to our feet. Let's celebrate Jesus for all that he is and all that he's done. Sing this with us, church. Come all you weary, come all you thirsty, come to the well that never runs dry. Drink of the water, come and thirst no more. Come all you sinners, come find his mercy. Come to the table, he will satisfy. Taste of his goodness, find what you're looking for. All right, let's sing it out, church. Come on. For God so loved the world that he gave us his one and only Son to save us. Whoever believes in him will live forever. Hey, hey. Bring all your failures. Let's sing it out. Come on. Bring all your failures, come on. Bring your addictions. Come lay them down at the foot of the cross. Jesus is waiting there with open arms. See his open arms. For God so loved the world that he gave us his one and only Son to save us. Whoever believes in him will live forever. We sing the power of hell forever defeated. Now it is well, I'm walking in freedom. For God so loved the world. Come on, church. Praise God, from whom all blessings flow. Praise him, for the wonders of his love. Come on. Praise God, from whom all blessings flow. Praise him, for the wonders of his love. Come on. For God so loved the world that he gave us his one and only Son to save. For God so loved the world that he gave us his one and only Son to save us. Whoever believes in him will live forever. Oh, we sing now The power of hell forever defeated. Now it is well, I'm walking in freedom. For God so loved the world. Bring all your failures, bring your addictions. Come lay them down at the foot of the cross. Jesus is waiting. God so loved the world. Yeah. Buenos días, familia Parkway.
Que tengamos todos un feliz fin de semana de la independencia. Es un buen tiempo esta semana de celebrar el nacimiento de una nación que nació de conflicto. Nuestra libertad no fue gratis, fue comprada por el sacrificio de hombres en el campo de batalla que derramaron su sangre para que podamos tener libertad, con la libertad de poder adorar al Señor como Él quiere que le adoremos. Así que recordemos este fin de semana aquellos que se sacrificaron hace mucho tiempo para que podamos ser una nación fundamentada en los principios de Dios, buscándole a Él, y oremos por nuestro país para que busquemos las cosas en las cuales fuimos fundados, para que sus bendiciones sean sobre nosotros hoy y por siempre. Amén. Nuestra libertad no fue solamente comprada en el campo de batalla por este país, nuestra libertad espiritual también fue comprada en conflicto. Jesús fue a la cruz y pagó el precio para que nosotros podamos tener libertad para que podamos nosotros ser libres de las cosas que nos amarran, nuestro pecado, nuestro egoísmo, y que nosotros recordemos que no solamente celebramos nuestra libertad física, también celebramos el Dios que nos hace libres. ¿Qué tal si damos un buen amén por eso? Hoy vamos a seguir con nuestro viaje por los Salmos. Algunos de ustedes han ido de viaje durante el verano, algunos de ustedes van a salir de viaje, pero estamos caminando por el libro de los Salmos, aprendiendo cómo Dios habló a personas en aquellos tiempos y ahora. Hoy vamos a estudiar el Salmo 91. Nosotros no sabemos quién escribió el 91, es anónimo. Algunos piensan que fue Moisés porque él escribió el Salmo 90, tal vez fue una continuación de su conversación, pero otros piensan que fue David. Tiene muchos verbos que David usaba acerca de batalla, de victoria. Habla acerca de flechas que vuelan, enemigos que vienen a tu campamento. Hay una batalla, una conversación en el Salmo 91, y David era un soldado. Él no había podido construir el templo porque había sangre en sus manos y él estaba preparando el camino para el pueblo de Dios, para que obtuvieran la promesa que Dios les había dado. Así que muchos piensan que fue David. También hay lenguaje que parece que Dios está hablando de la protección de Dios antes de que llegaran los babilonios, los de Babilonia, para llevar a Israel a la cautividad. Y el Salmo 90 habla de lo que va a pasar, y el 91 habla de la protección de Dios, y el 92 habla de la libertad de Dios. Así que muchos paran allí y dicen: estas son las promesas de Dios para su pueblo, de que aunque van a suceder cosas, la protección de Dios siempre los va a proteger. Y no importa lo que pases, como un seguidor de Dios, de la mano de Dios va a estar sobre ti y vas a ser bendecido y protegido por Dios. Sin importar a quién decides tú que sea el autor, nosotros vamos a ver las promesas de Dios en el Salmo 91. Y si tienen su Biblia, busquen conmigo. La primera cosa que quiero que vean es que vamos a ver la promesa de la presencia de Dios, la promesa de la presencia de Dios, que sin importar lo que tú estés atravesando, tú no vas por eso solo. Sin importar lo que pasa el día de hoy o lo que pase el día de mañana, no importa si viene la enfermedad sobre ti o sobre tu familia, o tienes un accidente o un desastre en tu vida, tú no vas a caminar solo, porque Dios promete su presencia. Vamos a ver el versículo 1, dice esto: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Uno de los versículos más famosos en la Biblia. Así que vamos a verlo. El que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Vean la palabra habitar. La semana pasada hablamos del Salmo 37, de habitar en la tierra donde Dios nos puso. Debemos hacer el bien, vivir en la tierra hoy, vivir también nuestra fe para que la vean otras personas. Esto no es habitar en la tierra, esto es habitar en la presencia de Dios. Habitar bajo la sombra del Omnipotente. La sombra es un lugar donde tú permaneces, es como una casa. Tú puedes decir que
Es una casita que está en medio del bosque donde nosotros vamos a encontrarnos con Dios. Algunas versiones dicen en el lugar secreto de Dios, haciendo referencia al templo, el lugar santísimo donde está la presencia de Dios. Pero lo que dice es que aquellos que habitan bajo la sombra en la presencia de Dios Todopoderoso, y cuando tú habitas ahí, tú no te vas. Cuando tú habitas, tú vas allí a la presencia de Dios y te quedas allí. Tú no solamente visitas por un momento. Algunos de ustedes van a visitar a los abuelitos este verano y van a su casa por un tiempo y van a visitar y después se van a ir a la casa. Ustedes no van a habitar ahí por mucho tiempo. Solamente van a visitar por unos días y después se van. Eso no es habitar. Eso es lo que nosotros a veces hacemos como creyentes. Vamos a ver a Dios, llegamos a su presencia por un momento y después nos vamos de regreso a la vida normal. Nosotros no nos quedamos ahí, solo visitamos. Dios, yo te necesito hoy, voy, trato de buscarte por un ratito nada más, pero después voy de regreso a lo que siempre hago. Eso no es habitar. El salmista dice, los que habitan, los que están continuamente en la presencia de Dios, aquellos que habitan bajo la sombra del Omnipotente, vean lo que les sucede. Dice que ellos van a descansar bajo la sombra del Omnipotente. A mí me gusta esa imagen del verano, de descansar bajo la sombra, porque cuando hay mucho calor yo no puedo pensar en otra cosa, sino estar en una hamaca y estar en la sombra. No hay nada mejor que un sábado por la tarde, domingo por la tarde, cuando está caliente, y tú estás en una sombra y ahí tú puedes estar y relajarte, y si está soplando el viento y ese viento y tú te estás moviendo en la hamaca y vas hacia un lado y hacia el otro y estás tomando limonada y algunos de ustedes ya están durmiendo y ustedes van y vienen, quédense conmigo, ustedes están descansando en la sombra de un árbol. Y sí, hay calor, pero en la sombra hay descanso. Allá en el sol hay calor y hay sudor y es difícil, pero en la sombra hay descanso y te puedes relajar. Quiere decir que para nosotros los que habitamos en la presencia de Dios, nosotros podemos disfrutar el descanso de su presencia, solamente poder estar sin estrés y sin cargas en nuestra vida, y algunos dicen, dame un poquito de eso, yo necesito un poco de descanso y de relajarme y de no tener ninguna pena en mi vida. Desen cuenta que es la sombra del Omnipotente. Aquí en esta foto es la sombra de un árbol y eso trae descanso, pero en este versículo el salmista dice que nuestro descanso no viene de un árbol, sino de la sombra del Dios Todopoderoso. La presencia de Dios trae descanso. Si tu vida está fuera de control el día de hoy, si tu vida está estresada, si sientes que estás bajo ataque del enemigo, te quiero preguntar, ¿estás descansando bajo la sombra del Omnipotente? Y te encuentras morando en su presencia. Allí es donde viene el descanso, no de tu esfuerzo, o de tu esposo, de tu esposa, o de tus amigos, o del dinero. Viene de descansar en Él, habitar en su presencia, es donde encontramos el descanso. Versículo 2 cambia un poquito, habla acerca de Dios de una manera general, aquellos que están con Él van a recibir esta bendición, y luego cambia un poquito y dice, diré yo, una manera personal, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Allí ya se vuelve un poco personal. En el versículo 2, el salmista habla de una manera general en esta relación con Dios, porque yo estoy habitando, lo conozco, Él me conoce a mí, y luego dice, yo digo esto, el Señor es esto para mí, Él es mi refugio, a Él corro cuando las cosas están difíciles, cuando la vida es difícil, yo voy a Él, no a nadie más. Él es mi refugio, Él es mi esperanza, mi castillo. Él es mi castillo.
Él es la fortaleza que me protege cuando la vida está fuera de control y hay cosas que están presionando mi vida. Yo no sé cómo voy a sobrevivir. Yo corro a un castillo fuerte y cierro la puerta y las paredes y todo lo demás y los arqueros, ellos me van a proteger. Él es mi castillo. Yo no sé a dónde vas tú cuando el mundo está de cabeza, cuando todos te fallan. El único que es lo suficientemente fuerte para protegerte es la presencia de Dios. Él es tu fortaleza. Y luego dice, Él es mi Dios. Él es mi Dios, nadie más. Él es, no ellos, no ellos, no él, no ella, no ellos. Él es mi Dios y es en Él en quien yo voy a confiar. Nuestro dinero dice, en Dios confiamos. Eso es por ahora, ojalá que por siempre, pero me pregunto si el país está confiando en Él, si lo buscamos a Él y decimos Él es el camino, la verdad y la vida y cualquier cosa que hacemos en Él. ¿Qué acerca de ti y de mí el día de hoy? ¿Acaso es Él en quien tú confías o confías en ti mismo, en tus habilidades para proveer para ti mismo, en la habilidad de tu esposo para proveer para tus necesidades? Todo eso va a fallar cuando vengan los tiempos difíciles y las promesas dicen que Él va a estar allí por nosotros porque nosotros habitamos en Él, tenemos relación personal con Él y luego continuamente, no de una manera temporal, pero nosotros constantemente estamos en la presencia de Dios y nosotros descansamos bajo su sombra. La segunda cosa que quiero que vean es que Él no solamente nos promete su presencia, pero también nos promete su protección. Él nos promete su protección para que no importa lo que estemos pasando, la mano de Dios nos va a cubrir. Vean el versículo 3. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Estos son ataques que vienen que nosotros no estamos viendo, son cosas invisibles, son cosas que están y nosotros no hemos visto. Alguna por mucho tiempo se acuerdan de COVID, recuerdan de la pestilencia, una plaga a nivel mundial. En el pasado era la plaga negra y cosas así, pero ahora cuando leemos de una peste destructora entendemos que es algo que no se puede ver, un enemigo que no se puede ver y a veces no podemos hacer nada, pero la Biblia dice que Dios nos va a proteger del lazo del cazador. Este es alguien que está tratando de cazar aves y él va a tomar algo que atrae a las aves y él lo va a poner para atraer a las aves y las aves lo ven deseable y vienen a comer y él tiene un lazo y está camuflajeado, escondido para que el ave no lo pueda ver. El ave va a venir a aquello que encuentra atractivo. Y él es atrapado en el lazo del cazador. El salmista dice, porque habitamos en su presencia y caminamos con él, y porque él camina con nosotros, el lazo del cazador no nos va a alcanzar, porque Dios mismo va a decir, oh, eso parece interesante, atractivo. El enemigo ha puesto una trampa para nosotros con un poquito de verdad que parece bien, se ve bien, parece que razona bien, pero no es correcto, no es lo que Dios quiere para nosotros. Y nosotros decimos, yo quiero eso, pero Dios mismo nos dice, no hagas esto. Dios, pero se ve bien, yo sé, pero es una trampa, no lo hagas, yo no veo ningún peligro, confía. Yo te estoy diciendo que es una trampa. Él nos va a librar del lazo del cazador. Pero Él también nos va a salvar si ya estamos allí. Las buenas noticias para ti y para mí es que si nosotros nos encontramos atrapados en el lazo del cazador y nosotros decimos, ojalá hubiera escuchado yo esto antes, si me encuentro en el lazo del cazador, algo que te atrapó, un pecado en tu vida que no puedes tener victoria sobre él, un dolor que no puedes vencer, un hábito que no puedes vencer, que controla tu vida. Eso dice que Dios te va a salvar de eso. Si estás en eso el día de hoy, las buenas noticias es que Dios te puede salvar. Él te va a librar del lazo del cazador antes de que te pueda atrapar. Dios mismo te va a librar y te va a proteger de las cosas que el enemigo tiene para ti. Del lazo del cazador y de la peste destructora. El versículo 4, con sus plumas te cubrirá
y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo, y esto es muy interesante, que Dios te cubre con sus plumas. Él te va a proteger como una gallina protege a sus pollitos. Esto es una fotografía de esta ave que protege, es uno de los que más protegen en toda la naturaleza, y lo que tiene cuando tienen bebés, ellos están allí debajo de la mamá por 8 a 12 meses y la mamá los protege, no los alimenta, ella les pone comida cerca para que coman ellos mismos y ella les trae la comida y les pone también para que ellos puedan comer, pero ella es muy protectora y ellos duermen en el agua para proteger a sus bebés por los animales que pueden venir a comérselos, pero son pequeños, están en peligro de los peces, de las tortugas, así que los bebés se montan sobre la espalda de la mamá o ella extiende sus alas y los bebés van a dormir sobre sus alas mientras ella los protege de los peligros que están debajo de ellos. Cuando están en la tierra, viene una tormenta, ellos corren y se esconden bajo las alas de su mamá, como en esta fotografía. Si hay alguien que los quiere devorar, la mamá extiende sus alas sobre ellos y los protege, y si tú estás cerca de una de estas aves, en algún momento, si hay alguno de sus bebecitos, ella va a venir a ti con mucha fuerza y muy enojada, agresiva, y te va a atacar y dices, este es un ave haciendo esto, y tú vas a correr por tu vida porque ella va a venir a ti con mucho enojo porque está tratando de proteger a sus bebés. No hace mucho tiempo nosotros teníamos venados cerca de la casa y muchas veces son muy calmados. Pero de repente estaba por allí un ave y cuando había un bebé por allí, entonces la mamá venado se pone muy agresiva. Una noche dejamos nosotros a nuestro perro de noche porque no va a ir a ninguna parte, más lejos de lo que yo la puedo ver, no puede correr por la oscuridad, ya es muy vieja, ya no va, así que yo la dejo, la saco, pero no me di cuenta que había un venadito ahí cerquita. Había también una mamá venado y dije se van a ir, pero no se fueron. Nuestro perro fue cerca de ellos, no era muy agresivo, solo estaba curioso y la mamá venado puso sus pies sobre el perro y dije, tal vez necesitamos otro perro, no lo sé, tal vez esto es todo, pero se paró sobre el perro y la mantuvo allí. Y ese fue un momento en el que dijimos, ¿qué hago? ¿Qué hago yo? Yo no sé, yo no quiero que a mí me pateen tampoco. Así que al final se fue el venado y nuestro perro se fue de regreso para la casa. Y la mamá venado se fue y dijo, lo siento mucho, puedes tener la yarda. Así que decidimos que le pertenece a los venados cuando hay venaditos allí cerca. También para la mamá de los osos, también tú no quieres ver a una mamá de los osos porque vienen hacia ti con fuerza para proteger a sus hijos. Esto es lo que el salmista está diciendo, que cuando estás en peligro, Dios va a protegerte bajo la sombra de sus alas y Él va a ir al enemigo con una fuerza muy grande para proteger a aquellos a quienes Él ama. Pero quiero que se den cuenta de algo. Las promesas de Dios de protección, y Él dice que su fidelidad va a ser nuestro escudo. Es un escudo grande, una adarga de su verdad, es algo muy grande. Todas estas cosas son las promesas de Dios para ti, pero quiero que se den cuenta de algo. Es bueno que Él te prometa estas cosas, porque a mí me gustan estas cosas de protección. Y si estás en la sombra y te protege del sol, su sombra, la sombra del Todopoderoso está sobre ti. Es como si Dios mismo está bloqueando el sol para que tú puedas obtener descanso en tu vida. El sol
te protege, también la sombra te protege de los rayos del sol. Algunos de ustedes regresaron del campamento y se quemaron en el sol, en la arena, y ustedes pudieron haber usado un poquito de esta sombra, pero escuchen, Él te promete todas estas cosas, pero cuando está prometiéndote esto, eso no viene por sí mismo. Lo que viene primero es la presencia y segundo viene la protección. Tú estás en su presencia, tú habitas con Él primero y después Él puede protegerte a ti. ¿Cómo te puede Él proteger si tú no estás cerca de Él? Cuando el enemigo viene, si tú no estás habitando con Dios, no estás cerca de Él, sus alas, tú estás por allá lejos de Él, viene el enemigo, te das cuenta muy tarde, tratas de correr hacia Dios, pero ya es demasiado tarde y estás atrapado por el lazo del cazador porque no estás habitando bajo la sombra del Omnipotente. Si tú estás caminando con Dios, hay protección para ti. Si tú estás teniendo comunión y estás bajo su sombra, hay protección, pero debes saber que si tú te apartas de Él, te separas de Él, la protección no puede ser una promesa, porque tal vez no tengas tiempo correr hacia Dios para que te proteja bajo sus alas. Si tú dices, ¿dónde está Dios? ¿Cómo me puede dejar solo? ¿Por qué no me protege? Tal vez es porque tú y Dios están muy separados, muy lejos, que no están cerca del uno del otro, y sus alas no te pueden proteger. Si tú no estás bajo su sombra, en algún lugar por allá tú estás solo, trabajando solo, en lugar de estar en la sombra y descansando bajo la sombra del Omnipotente. Las promesas de Dios y su promesa, y Él promete su protección para aquellos que están cerca de Él. Y tercero, quiero que vean que Él promete victoria. Y también hay muchas imágenes de victoria en la batalla y sobre flechas, sobre leones, y esta porción a veces es llamada la oración del soldado porque dice que Dios te va a proteger en la batalla. Así que yo le pide a Daniel que compartiera lo que esto significa para él. Él sirvió 3 veces en Afganistán, es uno de sus salmos favoritos, y le pedí que él compartiera lo que esto significa para él y por qué debe significar algo para ti y para mí. Daniel, comparte con nosotros. Así es. Quiero que vean esto. Ustedes obtienen 2 por el precio de 1 el día de hoy. Cuando yo me uní al Army, me dijeron de que yo aprendiera un poquito de la Biblia, y aprendí esto porque es la oración de un soldado y muchas veces me animó bastante, pero quiero compartir algunas cosas que aprendí. Como dice el hermano Matt, quiero ser un poquito rápido porque a los predicadores no les gusta dejar su tiempo, pero quiero que empecemos en el versículo número 5. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. El ejército parece que siempre es una máquina que nunca se apaga, y cuando tú piensas que vas a descansar, algo pasa y te quita el tiempo de descanso. Una de las cosas que aprendí de este capítulo, y también es verdadero en nuestra vida espiritual, es que constantemente estamos bajo ataque y el pecado siempre está cerca de nosotros. Cuando nosotros estamos cerca de Jesús y caminamos con Jesús, estamos caminando bajo esa protección y esa victoria. Pero aún cuando cosas suceden, nosotros aún estamos bajo su protección. A veces en Afganistán, a ti te dan lo que a veces viene un ataque indirecto, es como un proyectil que viene y ataca a una área muy grande, y nosotros teníamos sistemas de defensa y ellos pueden localizar y pueden también destruir esos proyectiles en cuestión de segundos, y estos sistemas de defensa toman un momento para que ellos disparen, así que nosotros podemos saber qué tan cerca está el ataque solamente por el sonido, y si era cerca y no estábamos allí, nosotros podíamos ir a ver. Parece loco, yo sé, pero
parece también como las luces que vamos nosotros a ver el próximo martes. Nosotros estamos poniendo nuestro enfoque cuando hacemos esto en algo peligroso y nadie quería resultar herido, pero nosotros disfrutábamos ver el peligro sin ser parte de ese peligro. Nosotros nos enfocábamos en las cosas que nos podían destruir y que podían traer consecuencias para nuestra vida. El versículo 7 habla acerca de que caerán a tu lado 1,000, 10,000 a tu diestra, pero nosotros seremos protegidos. El versículo 8 dice que los impíos van a obtener su recompensa, pero también estos versículos son una advertencia. Nosotros debemos mantener nuestro enfoque en las cosas correctas y cuando nos enfocamos en Jesús y caminamos con Él, estamos caminando bajo su protección, pero cuando nos desenfocamos y empezamos a ver las cosas del mundo, entonces las cosas pecaminosas nos hacen daño, nos estamos removiendo de la presencia de Dios. Debemos tener cuidado de pensar que nos podemos acercar al pecado y ver el show sin ser parte de eso y que seamos víctima de eso también. El versículo 9 también es un versículo muy grande para mí porque también es la primera parte del capítulo habla de la protección y victoria y todas cosas que van a pasar. Y pasan porque nosotros ya estamos habitando con Dios. Nosotros sabemos, en esta vida vamos a tener dificultades de muchas maneras, pero Dios nos promete la victoria sobre las cosas. Pero nosotros sabemos que Dios nos ha prometido a nosotros una victoria eterna en el cielo si el Señor es nuestro refugio constantemente. El versículo 9 dice, porque has puesto a Jehová tu esperanza, por eso recibimos su protección. Y a veces nosotros vemos nuestra relación con Dios como un switch que podemos aprender o apagar cuando pensamos que lo necesitamos o cuando estamos en control y todo está bien. Nosotros debemos permanecer devotos sin importar si los tiempos son malos o buenos. Nosotros debemos hacer un esfuerzo continuo de mantenernos en su presencia y después dice que no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Versículo 11 y 12 voy a leer rápidamente. Les voy a contar una historia rápido de cómo yo pude vivir este versículo en la vida real. Verso 11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Todos los días en Normandía hay una gran celebración para celebrar la victoria del día D en la Segunda Guerra Mundial y es como una feria y hay un desfile de victoria y hay muchas cosas que se hacen en un solo festival, pero la parte más importante de esas 2 semanas es cuando todos los paracaidistas saltan de los aviones a la misma parte y saltan de aviones que fueron usados en la Segunda Guerra Mundial. Y yo tuve la suerte de ir, pero cuando fue el día del brinco había mal clima y no lo pudimos hacer. El próximo año pude ir. Yo iba a brincar sin importar, porque yo sabía que no iba a tener otra oportunidad y yo sabía que iba a haber por lo menos un grupo de paracaidistas que iban a brincar porque no habían brincado el año anterior y este evento trae muchos turistas al área y la economía de ese lugar depende de esto. El día que íbamos a brincar, el clima estaba más o menos en cualquier tiempo, tal vez no lo hubiéramos podido hacer, pero porque no había habido salto el año pasado, por lo menos un grupo lo iba a hacer esta vez, así que yo sabía que no iba a tener otra oportunidad. Yo me aseguré de poder saltar, todo parecía bien, el paracaídas abrió y lo primero que me di cuenta es que me estaba moviendo, yo iba muy rápido, estaba cayendo demasiado rápido, un salto normal siempre va así más o menos suave, pero en esta oportunidad yo iba cayendo demasiado rápido y era algo muy loco, pero yo puedo decir inmediatamente algo estaba mal. El tipo de paracaídas que nosotros usamos te lleva a donde el viento te lleva. Tú lo puedes controlar un poquito, pero estás
dependiendo del aire, yo esperaría tal vez ir 100 yardas o algo así. Así que donde yo debía caer y llegar hasta el lobby de regreso, tal vez esta distancia. Y en este salto en Normandía, yo fui como media milla en el aire. Me fui de estar aquí hasta la casa de Reed Barkley, ir hasta la escuela que está allá. Así de lejos iba yo del lugar donde tenía que caer. Y estoy pensando, mientras estoy cayendo, estoy viendo un árbol y estoy viendo un río y estoy pensando, esto me va a doler cuando yo toque la tierra, así es que estoy tratando de bajar la velocidad y prepararme para el toque a tierra, y esta es la parte rara y pareciera que me lo estoy inventando, pero esto es lo que pasó, como 10 pies o algo así sobre la tierra. Cuando ya iba a poner mis pies sobre la tierra, sentí que una mano me levantó, algo como una mano que me levantó, y en lugar de bajar directamente sobre la tierra, yo fui como de una forma paralela y me deslicé como que fuera un jugador de béisbol. Yo nunca había tenido esa sensación en otros 67 saltos que había hecho y nunca me sentí tan protegido como lo hice esa vez. Cuando ya toqué la tierra, este versículo vino a mí inmediatamente. Versículo número 11. Versículo 12. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Esto probablemente fue el salto más peligroso que hice en mi vida, pero yo sentí tanto la protección. Y para terminar, nadie más tuvo la oportunidad de saltar ese día y dijeron hay mucho viento, así que ya nadie más pudo saltar ese día, pero yo pude vivir ese versículo en la vida real y se quedó conmigo por el resto de mi vida. Y es tiempo para que el hermano Matt pueda venir de regreso, pero quiero decirles un pensamiento más en el capítulo 91. Yo he leído este capítulo por muchas veces en el ejército y me puedo relacionar con él porque es como un soldado hablando con otro soldado, batallas, protección y victoria sobre el enemigo. Pero a veces, antes que yo saliera del ejército, me di cuenta de que esto aplica a nuestra vida donde quiera que nosotros estemos todo el tiempo. Nosotros participamos en la batalla espiritual todos los días de nuestra vida. Y yo creo que tal vez por eso les enseñamos a nuestros hijos la canción Yo estoy en el ejército del Señor, pero a veces cuando somos adultos olvidamos eso, que hay una pelea alrededor de nosotros todo el tiempo y que debemos mantener nuestro enfoque en Jesús y en la victoria que Él nos ha prometido. Gracias, Daniel. Me gusta esa imagen de que Dios envía a sus ángeles para protegernos del enemigo y de los ataques que a veces no podemos ver. Tal vez tú te puedes proteger de ataques que puedes ver, pero los ataques invisibles tú necesitas a Dios que envíe sus ángeles para que peleen por ti en esa batalla de guerra espiritual, protegiéndote a ti y a tu familia. Y la cuarta cosa que quiero que veas de este salmo es que la promesa de la fidelidad de Dios. Hay algunas personas en nuestra iglesia que se encuentran adoloridas en este momento. Hay gente aquí con un corazón pesado. Nosotros hemos hecho muchos funerales en las pasadas semanas. Esta semana tuvimos un funeral el miércoles, otro el viernes, el hermano Tom ayer, la semana pasada fueron los Elías y los Pennington antes de eso, y puedo ir de regreso en el tiempo. Este viernes nuestro hermano Sam Young. Hemos hecho muchos funerales y quiero decir, ya es suficiente, ya no vamos a tener más funerales. Y hay personas con un corazón adolorido. La familia Parway también tienen un corazón adolorido. Tal vez tú te encuentras a ti mismo sufriendo en este momento, luchando con algo. Hay una carga en tu corazón y en tu vida y te preguntas, ¿dónde está la protección? Quiero decirte por qué Dios te quiere proteger, por qué Dios quiere cubrirte y enviar ángeles para protegerte y para darte la victoria. ¿Por qué Dios quiere que tú habites en Él y que te mantengas en su sombra? Y es el final del Salmo que dice el versículo número 14, dice,
Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. ¿Ves? Aquí cuando hay una causa, un efecto, nosotros nos movemos y Dios responde. Nosotros hacemos algo y después Dios responde a eso. Nosotros le amamos, por eso Él nos rescata a nosotros. Nosotros invocamos su nombre, por eso Él nos protege. Nosotros nos damos cuenta que Él es Dios y nadie más. Él es el dueño de nuestra vida, el Señor de nuestra vida, y nosotros reconocemos eso y hacemos esto. Entonces su protección viene. Y vean esta cosa, porque nosotros clamamos a Él, Él nos va a responder. Y escuchen a la bendición que nos da. Con Él estaré yo en la angustia. Si estás angustiado el día de hoy, Dios dice que Él estará contigo en la angustia, sin importar lo que sea, lo que traiga el día de mañana. No sabemos que iba a haber un funeral la semana pasada. La familia no tenían idea lo que iban a pasar esta semana, pero Dios dice, sin importar qué suceda o qué esté pasando, yo voy a estar contigo, te voy a liberar, te voy a honrar. Son dos cosas muy diferentes. Dios te va a liberar significa que tú vas a sobrevivir, pero para hacer también Dios te levanta y te pone en un lugar de honor con su propia mano, te levanta y no solamente te valida, sino también te honra por quien tú eres y por cuanto tú lo has seguido a Él, porque tú habitas con Él. Él te va a levantar a un lugar de honor y dice esto: lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Su promesa para nosotros es la salvación. Su promesa, su presencia en medio de los problemas nos libertará y también honra de parte de Dios. Pero todo empieza contigo y conmigo. Nosotros nos movemos primero. Algunas de las cosas, alguien tiene que ir primero y a veces, no sé por qué hacen esto, pero también cuando juegas ajedrez, alguien tiene que hacer el primer movimiento, pero cuando se trata de la protección de Dios, nosotros vamos primero y después Dios nos responde. Nosotros le amamos a Él. Él nos responde. Nosotros reconocemos su nombre, Él nos responde. Nosotros invocamos y Él responde. Nosotros nos movemos. Lo primero que pasa para ustedes y para mí es que nosotros a veces esperamos en Dios. Hablamos de esto el miércoles por la noche en nuestro estudio de oración 55. Estábamos allí hablando de cómo esperamos en Dios, de que nos bendiga, que nos proteja. Dios está esperando que nos movamos. Nosotros hacemos algo y Él nos responde. ¿Qué hacemos? ¿Por qué? Vean esta lista. Esto es lo que pasa porque nosotros hacemos estas cosas, porque nosotros le amamos a Él, porque nosotros reconocemos su nombre y porque nosotros clamamos a Él. ¿Le amas tú el día de hoy con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser? ¿Estás allí tú? Entonces Dios va a responderte. ¿Estás reconociendo que Él es el Señor y que Él es tu Dios y que tú estás confiando en Él con todo tu corazón, con toda tu alma? Entonces Él te va a responder. Y me pregunto, solamente me pregunto, si has clamado a Él últimamente, si has clamado por misericordia, si has ido, si estás habitando en su presencia, si estás allí con Él y estás clamando, pidiéndole por misericordia y por gracia, o solamente estás esperando que Él haga algo. Es tu oportunidad. Que hoy sea el día cuando tú clamas a Él, que hoy sea el día cuando tú clamas y le dices, Dios, te necesito, las cosas no están funcionando, mi vida no está mejorando, se está poniendo peor, estoy tratando y no funciona, yo te necesito a ti, Señor, y yo voy a seguirte a ti. ¿Quieres tú la protección? Entonces ve a su presencia. ¿Quieres su bendición? Ve a su presencia. Habita en Él todos los días, todo el día. Y Él va a derramar bendición y nada para poder tocarte. Y Él te va a dar su presencia y su provisión. Te va a proteger, te va a dar la victoria. Y tú nunca
vas a caminar solo. Que hoy sea el día cuando tú clames a Él, que sea ahora mismo. Las palabras del salmista, ahora mismo, clama a Él, ríndete a Él. Que este sea el momento, que sea el tiempo de oración, este momento cuando tú, nosotros, la familia Parkway, nosotros clamamos a Él y le decimos: Dios, te necesito, no necesito a nadie más porque nadie más me puede ayudar, nadie más me puede proteger. Dios, yo estoy poniendo mi mirada en ti, hagamos eso hoy, nuestros ojos puestos en Él, por la victoria, por protección, por ti, por tu familia, por tus hijos y tus nietos, nuestros ojos, nuestra mirada en Él, nuestras voces clamando a Él, diciéndole: Dios, te necesito, no voy a buscar en ninguna otra parte porque nada más funciona. Voy a poner mi mente, mi esperanza, mi corazón en las cosas, en el único que me puede dar la victoria, que es el Señor Jesucristo, quien murió en la cruz y derramó su sangre para que nosotros podamos ser libres. ¿Por qué vivirías tú en esclavitud? No debes quedarte allí si Él te está ofreciendo libertad. Clama a Él y Él te va a dar su salvación, la salvación que solamente viene en Cristo Jesús. Que hoy sea el día que nuestros ojos están puestos en Él y nuestras voces clamando a Él y clamando su nombre. Inclina tu rostro en oración. Es mi oración por nosotros, por todos nosotros, que todos nosotros clamemos a Él por algo, que en un momento la gente va a venir a arrodillarse y clamar a Él. La gente ahí donde están van a estar allí, van a cantar y van a dejar de cantar y van a clamar a Dios, y nuestra mirada va a estar puesta en Él. Nuestras voces van a clamar a Él y decirle: Señor, te necesitamos. Tus bendiciones es todo lo que necesitamos. Señor, si nos movemos, oramos para que tú vengas y nos respondas. Y que en este momento, mientras clamamos a ti, Señor, que en este momento, respóndenos, oh Dios, al clamor de nuestro corazón, respóndenos a las necesidades de nuestros corazones, respóndenos. Nuestro corazón está cargado y adolorido, la vida es difícil, estamos a veces atrapados en pecado y no nos podemos liberar, pero en Cristo Jesús hay libertad. Necesitamos tu salvación. Clamamos a ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén. El altar está abierto para que tú vengas. Aquí va a estar el staff si necesitas oración. Ven al frente, queremos orar por ti. Si quieres clamar ahí donde tú te encuentras, escucha la voz de Dios. Tú muévete y Dios se va a mover a tu favor. Cantemos y respondamos a nuestro Dios. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood. And what He did for me on Calvary is more than enough. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail.
perfect submission. All is at rest. I know the author of tomorrow has ordered my steps. So this is my story. This is my song, praising my risen King and Savior all the day